Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículos del 19 al 23, dice la palabra de esta manera: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bendito Dios, muchas gracias en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Padre amado, estamos finalizando un año que le llamamos 2018. Estamos a escasas horas de entrar en un nuevo periodo llamado 2019, donde estamos asegurando, Señor, que tu intervención será más fuerte y poderosa que nunca en nuestras vidas. De tal manera serán, Señor, tus actos en cada uno de nosotros, que tendremos tiempos nuevos. Pero es necesario que cada quien tome la responsabilidad de vida en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es necesario, Padre, que cada uno de nosotros sepa acerca de tus proyectos, acerca de tus planes, y tomar grandes decisiones en su vida cristiana. Padre amado, en el bendito y santo nombre de Jesús, te pedimos, Señor, la ayuda del Santo Espíritu de Dios, para que en esta hora la predicación de la palabra pueda llegar a lo más interno de nuestro corazón y movernos a tomar grandes decisiones en beneficio, Señor, de nuestra propia vida cristiana. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tal vez alguna de las afirmaciones que su servidor va a hacer en el desarrollo, hermanos, de nuestra predicación, posiblemente se podrían considerar como un poco cargadas de orgullo, o posiblemente exageraciones que su servidor podría estar, hermanos, diciendo. Pero creo que no son ni exageraciones, ni las vamos a decir porque pretendamos, hermanos, cargarnos de orgullo o de vanidad. Simplemente creo que son cosas que hay que decir. Creo, hermanos, que pertenecer a una congregación como es la congregación de la Iglesia del Camino, creo que es algo sumamente emocionante. No estoy hablando con altanería, no estoy hablando con jactancia. Simplemente creo que muchos de ustedes se sienten sumamente emocionados, hermanos, de pertenecer a una congregación en la cual sabemos de dónde venimos, para dónde vamos. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde queremos llegar. Donde sin duda alguna las manifestaciones del diablo y sus secuaces han sido variadas, de tal forma que nos tratan de apartar de la visión que Dios pone, hermanos, en esta congregación, en esta iglesia, cuando hace 28 años atrás arrancamos con este ministerio llamado Iglesia del Camino. Pero Satanás, con toda claridad le digo, no ha logrado desviarnos. Seguimos con nuestra mente clara acerca de dónde Dios quiere llevar a esta congregación. Al hacer un examen minucioso, hermano, de lo que ha acontecido a lo largo de 28 años atrás, no podemos menos que decir: gracias, Señor, no lo hemos hecho todo perfecto, pero sí no estamos ahora como el día que arrancamos. Una de las grandes, hermanos, porciones de la visión de la Iglesia del Camino es que esta iglesia sea una iglesia
que influye su entorno, influye la nación en la cual la iglesia ha sido levantada. Por eso es que tenemos un eslogan que acompaña a la expresión Iglesia del Camino. Y esa frase es: una iglesia con visión de nación. Una iglesia que no solamente mira nuestra propia conveniencia, no solamente busca las bendiciones de Dios para nosotros, sino que es una iglesia capaz de levantar su mirada. Es una iglesia capaz de volver la mirada hacia nuestro entorno y trabajar en consecuencia para que aquellas circunstancias negativas que prevalecen en las personas que nos rodean puedan cambiar, puedan, hermanos, ser cambiadas por el Señor y que esas personas entren en novedad de vida. La Iglesia del Camino es una iglesia con visión de nación. Y yo me pregunto, ¿habrá alguna vez que esa frase ha sido tratada de ser quitada? Sí. Y he tenido que intervenir, porque el que recibió la visión de esta iglesia se llama Mauricio Navas Guzmán. Yo recibí esta visión y sé a dónde Dios nos quiere llevar, mi querido hermano y hermana. Y han habido intenciones, hermano, de alguna manera diluir la visión de Dios. Pero les he dicho, cuidado, esta iglesia ha sido levantada no para tener grandes lujos, no, hermanos, para estar todos los días comprando propiedades. No, esta iglesia ha sido levantada para que influya directamente a esta nación, que es el verdadero cristianismo. Jesucristo dijo 2000 años atrás: id y haced discípulos a las naciones. Hagan discípulos a las naciones. Pero la iglesia perdió, hermanos, la claridad del mandato de Cristo y se encierra muchas veces en las cuatro paredes de sus templos. Y en 20 siglos no tenemos absolutamente una nación que sea discípula de Cristo o que le podamos decir a Jesús: aquí está la primera. Quiere decir eso, que la iglesia se ha apartado, hermanos, del proyecto original de Dios. Y Dios está regresando a su pueblo a los propósitos que Él tuvo cuando funda la iglesia. La iglesia nuestra, oiga bien esto por favor, la iglesia nuestra lleva un nombre: Iglesia del Camino. Ni siquiera es Iglesia el Camino, es Iglesia del Camino. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando decimos iglesia del camino, queremos decir iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús. Hay sabiondos en su propia, hermanos, apreciación. No porque lo sean, sino que ellos creen que son. Que así en forma burlona. ¿Y qué significa eso del camino? Como que nosotros no supiéramos, hermanos, que cuando le pusimos nombre había una razón fundamental de peso para ponerle ese nombre. Burlonamente, el camino, ¿y eso qué es, verdad? Ni siquiera saben que Jesús dijo: yo soy el camino. Cuando decimos iglesia del camino, estamos diciendo la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay otra cosa importante. Cuando la iglesia nace 2000 años atrás, después del día de Pentecostés, hermano, a los seguidores de Jesús no le llamaban con ningún otro nombre, sino solamente con este nombre: seguidores del camino. No le llamaban católicos, no le llamaban evangélicos, ni siquiera le llamaban cristianos, porque eso empezó en Antioquía varios años después. Le llamaban los seguidores del camino. Cuando veían a los discípulos de Cristo, la gente que los conocía decía de esta manera: ahí van los seguidores del camino. Era la forma como conocían a esa iglesia. Pero esa iglesia nos marca una pauta importante de lo que es el propósito de la iglesia. ¿Por qué Cristo funda la iglesia? Porque es una iglesia que dio fruto y lo dio en abundancia. Una iglesia que se dejó gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle con toda claridad algo, porque Dios lo ha puesto en mi corazón: que vayamos corrigiendo muchos de nuestros defectos y errores que hemos cometido. La iglesia del camino, la primera, la del primer siglo, era una iglesia que se dejaba gobernar por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de ahora no.
Tenemos que volver allá. Y cuando el Señor pone en el corazón de este servidor de ustedes el nombre de esta congregación, el Señor habla con este siervo y le dice: hijo, tu trabajo tiene que estar enfocado a que la congregación, que las ovejas que te voy a mandar, algunas de ellas ya se fueron, hermano, simplemente porque les roncó la gana irse y ni siquiera saben que Cristo los trajo. Esas son las verdaderas condiciones de nuestras congregaciones. Siempre en toda iglesia hay una congregación flotante. Flota en toda congregación, hermano. Son los que andan por aquí, andan por allá, se van por allá. Ni siquiera han entendido que quien los trajo a congregarse en determinada congregación fue el Señor nuestro Dios. Y toman las resoluciones que quieren tomar. Se van cuando quieren, abandonan los ministerios cuando quieren. Porque el Espíritu Santo no es quien controla la vida del pueblo de Dios en nuestro tiempo. Y cuando las ovejas no son controladas por el Espíritu Santo de Dios, las ovejas no pueden decir: lo que tengo te voy a dar, en el nombre de Cristo, levántate y anda. No pueden, están en desobediencia. Hermanos, no están guiados por el Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo era una iglesia gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Le dice el Espíritu Santo a Pablo, que quería ir a predicar al sur del Asia Menor: Pablo, tú no vas a ir a predicar al sur del Asia Menor. Yo quiero que tú pases a Macedonia. Pablo quería ir al sur y el Espíritu Santo le dice: no allá, allá, a Europa. Quiero que pases a Europa a predicar el evangelio. Y aquel gran siervo de Dios, porque a ese sí le puedo decir gran siervo, a otros que ahora se llaman grandes siervos, me cuesta mucho repetir esa frase. Amén. Y dice aquel gran siervo de Dios: usted manda, Señor, usted manda. Solo ordene, este siervo simplemente obedecerá y deja de ir allá y se va a Europa a ver la manifestación de la gloria de Dios en su ministerio. La iglesia de aquel entonces era una iglesia gobernada por el Espíritu Santo de Dios, no por los caprichos de cada quien, sino por el Espíritu Santo de Dios, y eso traía victoria al pueblo del Señor. Eso traía grandes milagros al pueblo del Señor. Dice claramente el libro de los Hechos que la ciudad de Jerusalén estaba atemorizada por causa de los portentosos hechos que hacían los discípulos del Señor Jesucristo. Aquí no ponen manos ni del catarro de va, hermano. Seamos reales, por favor. Entremos en la realidad de nuestra vida cristiana y dejemos de estar en burbujas, hermano. Burbujas de marketing cristiano, hermano, burbujas de emocionalismo, y entremos en la realidad y busquemos la salida para nuestros problemas, donde realmente está la salida de nuestros problemas, y no continuemos con nuestro marketing, hermano. Dios te va a bendecir, hermano. Dios te va a bendecir, hermana. Y después vienen los hermanos y dicen: neles. Claro. No es que Dios falló. No, ahí no es Dios quien falla. Ahí alguien está fallando, mi querido hermano. Ahí hay alguien que está fallando. No Dios. Dios no falla. Dios siempre cumple su palabra. Pero cuando la palabra no se da, no hay que buscar al culpable, ni en Dios, ni volver tal vez tanto a ver al pastor. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo es mi vida cristiana? La iglesia del camino es una iglesia que se funda hace 28 años atrás para volver a las raíces del verdadero cristianismo, y que cuando nos llame iglesia del camino se hable de hombres, de mujeres, de jóvenes y adultos, mi querido hermano y hermana, que pueden decir: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Ya dejémonos de... Tenemos que volver allá. Por eso es que el trabajo de la iglesia del camino, su servidor, habiéndolo recibido de parte del Señor, lo ha compartido innumerables veces, hermanos, no solamente con los pastores o el liderazgo de la iglesia del camino, sino con toda la congregación. Primero, aferrémonos a las promesas de Dios. Segundo, fortalecimiento espiritual. Esta mañana, hermanos, nos estamos fortaleciendo espiritualmente, aunque posiblemente la verdad
nos hace removernos en el asiento. Porque no estoy hablando mentira, estoy hablando verdades. La verdad nos hace removernos en nuestros asientos. Pero es la verdad la que nos hará libres. Es la verdad la que nos hará tener un encuentro, hermano, de nuevos tiempos con el Señor y comenzar lo que verdaderamente es la vida cristiana, que es una vida, hermanos, en la cual la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios funciona. Y como dice el famoso cántico o corito que levantamos, que cuando la gloria de Dios cae, se levanta el caído y el herido es sanado. Amén. Hermanos y hermanas, estamos muy cerca de eso, pero tenemos que tratar todavía algunos puntos que son sumamente importantes, hermanos, en la vida cristiana. Aquí tiene un hombre de Dios. Un hombre de Dios que fue perseguidor de la iglesia. Un hombre que no tenía, hermanos, el menor escrúpulo cuando se trataba de golpear, incluso de ordenar la muerte o de mandar a las cárceles a niños, a jóvenes, mujeres o tal vez hombres. ¿Cuál era el crimen? Eran seguidores del camino. Y me refiero a Saulo de Tarso. Pero ese hombre tiene un encuentro auténtico y personal con Jesucristo. No fue un encuentro, hermanos, que le dijera de caramelos. No fue un encuentro de marshmallows. No, fue un encontronazo el que Cristo tuvo con este hombre. Porque ese hombre, hermano, necesitaba ese tipo de encontronazo. ¿Cuántos necesitan ese tipo de encontronazo? Gracias por ser honestos y levantar la mano, mis queridos hermanos y hermanas. Necesitamos ese tipo de encontronazo. A muchos de ustedes lo que estoy predicando les está, pero llenando el corazón de alegría. Aunque se sienten desafiados, aunque se sienten retados, pero quieren la verdad y quieren ser auténticos cristianos, quieren ser gente de bendición para los demás. Y dicen, bueno, si tengo que corregir, voy a corregir. Si tengo que cambiar mi ruta, quiero cambiar mi ruta. Amén. Aquí tenemos a un hombre totalmente cambiado por el poder del Espíritu Santo en él. Un hombre, como dije, hermanos, que cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, camino a la ciudad de Damasco, muy famosa en nuestro tiempo. Sigue siendo, hermano, la capital de Siria. Siria está ahora en problemas de guerra. Damasco todavía existe. E iba este hombre de Jerusalén a Damasco, y allí en ese camino tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Jesús lo derriba por los suelos. Así es que Jesús también tiene esos sistemas. Sí. Te puede poner espaldas planas. ¿Están oyendo? Chin chin. Sí. Ese Dios te puede poner espaldas planas. ¿Cuántos han estado espaldas planas? Permítame levantar mis dos manos. Cuando las cosas no salen bien. Cuando pareciera ser que no alcanzamos las metas. Cuando pareciera ser, mi querido hermano y hermana, que todo va en sentido contrario. No dejes de pensar. No dejes de meter en tus reflexiones la idea de si no hay alguien que está teniendo un encontronazo contigo, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Dale fuertes palmas al Señor, mi querido hermano y hermana. Porque Él se puede todas las llaves para ponerlo espaldas planas a uno. Y llaves no me refiero a las llaves de la puerta, no, sino aquellas que usan los luchadores. A eso me refiero, hermano. Ve, le puso la llave, la dobladora, y ahí lo tiene contra el piso. Ajá. Jesucristo sabe de ese tipo de llave. Amén. Lo hizo en varias oportunidades con siervos de Dios. Lo hizo con Jonás, el profeta, que le decían andar para allá. Dios le decía andar para allá y él agarraba para el otro lado, hasta que lo mandó a la panza de un pez. Ahí tiene usted ahí mira dónde lo metió el Señor, en la barriga de un gran pez, mi querido hermano y hermana. Este hombre ha cambiado. Este hombre comprendió que lo mejor de su vida, a partir de aquel camino de Damasco, estaba condicionado a sujetar su vida al control del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Cuando Pablo o Saulo de Tarso
camino a Damasco, está por los suelos. El Señor lo ha derribado y de ahí se lo llevaron, hermano, tomado de la mano, porque el Señor lo dejó ciego por 3 días. Cuando va, antes de salir a Damasco, hizo una pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Esa pregunta le cambió la vida. Esa pregunta le cambió la vida. Y esa pregunta la tenemos que hacer ahora nosotros, si queremos ser acreedores de las grandes bendiciones, de los grandes privilegios del reino de Dios. Si queremos verdaderamente ser siervos auténticos de Dios, hijos verdaderos del Señor, tenemos que repetir esa pregunta y decírsela a Él, no al pastor, no a la hermanita, no a la amiguita, no, al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya verá usted la letanía que le van a soltar. Y cuando hacemos eso, entonces hay una apertura nueva, hay tiempos nuevos. Porque Saulo recibió indicaciones de Cristo de que fuera a Damasco, que estuviera 3 días ahí y que alguien iba a llegar a orar por él. Allá va el hombre, tomadito de la mano, el arrogante Saulo de Tarso, el hombre fuerte del sistema religioso gobernante en aquel momento en la ciudad de Jerusalén. Ahí va tomadito de la mano porque va ciego y se va a meter a un cuarto porque no puede ver. Y ahí tuvo, hermanos, una convulsión espiritual, y ahí recibió la visita de un hombre que Cristo envió, llamado Ananías. El Señor manda a este hombre a orar por Saulo, hermano. Y le dice todavía a Ananías: ¿pero a dónde me estás enviando? Sí, ahora, ¿por quién? Por Saulo. Pero si ese es un hombre que persigue a la iglesia. Le dice este hombre al Señor Jesucristo: ve, Él está orando en este momento. Ve, Él está orando en este momento. Y llega, recobra la vista por el poder de Dios, Saulo de Tarso, cambia su corazón, mi querido hermano y hermana, y se levanta una nueva persona para vivir tiempos nuevos. Para vivir tiempos nuevos. Esto no es automático. La visión es grande. La promesa de Dios es enorme. Yo incluso la catalogaría como una promesa de dimensiones infinitas. Que se te abra el cielo. ¿Tú crees que eso es poco, mi querido hermano y hermana? ¿Usted cree, hermano, hermana, que Dios le abra los cielos a usted o me los abra a mí? Es algo, hermano, que se puede ver así en forma superficial. ¿Sabes tú lo que es el cielo? Y la promesa de Dios para este año 2019 dice el Señor: te abriré mi buen tesoro, el cielo, y la lluvia caerá sobre ti. No lo menosprecie, hermano. Por favor, no lo menosprecie. Porque usted y yo no le llegamos ni a la planta del pie al que dijo: yo abriré esos cielos para ustedes. No lo menosprecie. Es una tremenda y grande promesa. Son tiempos nuevos, pero es necesario pasar por momentos como el que en esta mañana estamos predicando. Momentos que sin duda, o predicación que sin duda nos llevará a tener una profunda reflexión. Dejamos el marketing cristiano, dejamos el Dios Santa Claus y nos metemos de verdad al cristianismo. Y nos metemos de verdad al cristianismo, mi querido hermano y hermana. Amén. Ya verá usted lo que va a pasar. Aquel hombre salió renovado. Aquel hombre salió cambiado. De aquel cuartito en Damasco donde un siervo de Dios le ministró, pero un siervo de aquellos. De aquellos. No de los que ahora ponen mano y dicen que sanan y no sanan. No, aquellas manos eran puestas sobre los seres humanos y estos se levantaban. Mandó Dios a Ananías, mandó Jesús a Ananías, y Ananías pone sus manos sobre Saulo de Tarso y Saulo recobra la vista inmediatamente. Y fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado en ese momento Saulo de Tarso, y surge un hombre a tiempos nuevos. Eso es lo que Dios está hablando en esta congregación. Déjeme decirle algo por si no entendió al principio de qué estábamos hablando. Eso es emocionante.
Eso es emocionante. Que Dios tenga puesta su mirada en esta congregación. Que el Señor nos está llevando a la verdadera vida cristiana. Que el Espíritu Santo de Dios esté dispuesto a trabajar en favor de que alcancemos esa verdadera vida cristiana, con el disfrute de los frutos que traerá vivir una auténtica y real vida cristiana. Eso es altamente emocionante, mi querido hermano y hermana. ¿Cuántos de nosotros queremos ser conocidos, exaltados? Hermanos, si estamos sacando fotos ahí en el Facebook, en el Instagram y tal, ¿verdad? Hacemos todo. Queremos que nos coloque y que la gente diga, oh, wow. Con la barriga un poco de fuera, pero hasta la... ¿Por qué no te emocionas por algo que realmente valga la pena, hermano? ¿Por qué no te emocionas en que todos volvamos, y tú inclusive, a la verdadera vida cristiana, y que te vayas a parar allá al Parque San Martín de Santa Tecla, y que la gente se te quede viendo y diga, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Vengo a devolverle la vista a los ciegos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Vengo a levantar a los paralíticos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. En media hora tiene todos los sistemas de televisión rodeándole. ¿Por qué? Porque los ciegos volverán a ver. Porque los paralíticos se levantarán. Porque Dios hará una obra tremenda. Hermano, ¿quiere ser conocido? Váyase por esta ruta. Pero ahí Dios también le pondrá humildad. Porque hoy, hermanos, se nos suben a la cabeza y no hacemos nada. Hermanos, si es que es impresionante la vida cristiana que se vive ahora. Hermanos, oramos por los enfermos y se mueren. Y andamos. Es que es el colmo de los colmos, hermano, hermana. Es el colmo de los colmos, hermano y hermana. ¿Me está viendo y escuchando? ¿Está molesto? Ah, vaya, porque estaba molesto, le iba a decir, me alegro que esté molesto. Este es el mensaje que Dios me da. Amén. O lo toma o lo bota, pero quien va a ver la cosa de arriba no yo. Amén. Hermano, hay tantas cosas maravillosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero el verdadero cristianismo, mi querido hermano y hermana, la verdadera fe. Yo conozco, imagínense cuánta gente conozco yo en 38 años que tengo de vida cristiana, hermano, que son jactanciosos, soberbios, orgullosos, pero sus obras no se ven. Sus obras no se ven. Y Jesucristo dice que por los frutos tienen que ser conocidas las personas, no por lo que hablan con su bocota. Amén. Hay que volver a estos principios. Hay que volver a la palabra de Dios. Y este hombre se levanta poderoso. Antes era poderoso humanamente hablando, pero ser poderoso humanamente hablando simplemente llega un momento de punto final. ¿Cuántos hemos visto nosotros en este país que eran poderosos? Su punto final fue puesto, para que entienda de qué estoy hablando. La fama, hermano, el poder humano se puede terminar en cualquier momento, pero Pablo no salió revestido de poder humano. Pablo salió revestido de poder divino, poder de lo alto, hermano, un poder de Dios que le hacía, hermanos, que discerniera cuando eran demonios los que estaban hablando y no era la voz de Dios. Nosotros como estamos ahora, si hubiésemos oído lo que aquel espíritu de adivinación en el cuerpo de una muchacha en Filipos le dijo a Pablo y a los que con él andaban, nosotros nos hubiéramos derretido. He ahí los siervos del Dios Altísimo, dijo el demonio, y señalaba a Pablo y a su equipo. He ahí los siervos del Dios Altísimo, oídlos a ellos. Y Pablo le dice a sus compañeros, es un demonio, es un demonio. Nosotros nos dicen esas palabras, hubiéramos dicho a nuestro equipo, ya ven cómo me conocen a mí, ya ven, es que yo predico. No el hombre que tiene la dirección del Espíritu Santo. Le dice a sus compañeros, es un demonio el que está hablando, y está hablando bonito. ¿Oye lo que acabo de decir?
Porque hay demonios que hablan bonito. Oiga, hay demonios que hablan bonito, mi querido hermano. A este hombre, a este siervo de Dios llamado Pablo, un demonio le habló bonito. Siervo del Dios Altísimo. Óiganlo a ellos. Y Pablo viene y le dice: sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los demonios se fueron en aquel momento. ¿Están escuchando, hermano? ¿Cuántos de los que te vienen a hablar lisonjas al oído? ¿Me oyó lo que dije? Que ahora le abundan a uno, hermano. Viene en tiempo de campaña electoral. Viera cómo le hablan a uno los pastores. Ay, hermano. ¿Está escuchando? Hay que tener cuidado. Pero ese discernimiento solamente puede venir cuando el Espíritu Santo de Dios es quien tiene el control en nuestras vidas. Si no, vamos a creer cualquier falacia, vamos a creer cualquier mentira, hermano, de las muchas que el enemigo dice, porque él es mentiroso desde el principio, dice la palabra del Señor. Y este hombre desarrolló su ministerio. Se metió donde nadie se había metido. Y él decía: yo quiero llevar el evangelio no donde otros han predicado, sino que son terrenos vírgenes. Ahí quiero llevar yo el mensaje de Jesús de Nazaret. Y llegó a ciudades como Listra, la que nos ocupa acá en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Hermanos, ahí predicaba este hombre a Jesús. Ahí se manifestaban las obras gloriosas de Dios a través del ministerio del apóstol Pablo. Pero muchas veces el corazón del hombre, hermano, se embrutece, valga la palabra, y oyendo enseñanzas divinas de boca de hombre como Saulo de Tarso, o más bien como el apóstol Pablo, que cambió yo después al apóstol Pablo, oyendo y viendo grandes obras de Dios, terminan apedreando a Pablo. Fíjate bien, hermano y hermana. Pablo, un hombre de Dios, un mensaje de Dios que sale por su boca, obras poderosas de respaldo divino a la acción evangelística de este gran siervo llamado Pablo, una de las grandes columnas del cristianismo del primer siglo. Alguien dijo de Pablo: si este hombre no se hubiera convertido, el cristianismo hubiese enfrentado graves problemas. Pero se convirtió. Quien lo dobló fue Jesús de Nazaret. Amén. Y por predicar un mensaje y hacer milagros, lo apedrearon. Lo apedrearon. Mira cómo es el corazón del hombre, mi querido hermano y hermana. Ese que a veces viene, ese ser humano que a veces viene y te habla al oído. ¿Cómo es realmente el corazón del ser humano? Aquí podemos ver un ejemplo. Pero la Biblia también dice que no hay nada más perverso sobre la faz de la tierra que el corazón del ser humano. Está en la Sagrada Escritura. Ahí vamos a predicar, tal vez el otro domingo predicamos de esto. Que lo más perverso y engañador sobre la faz de la tierra es el corazón del ser humano. Y a Pablo se le manifestó ese corazón perverso de aquella gente que, oyendo la palabra de Dios, hermanos, de aquella gente que, viendo las portentosas obras de Dios por el ministerio de Pablo, lo apedrean y lo dejan muerto. Mira qué cambio lo que ocasiona Jesús. Antes él dejaba como muerta a la gente porque él era el perseguidor. Ahora que predica el evangelio, a él lo dejan como muerto. Y los discípulos de Pablo, hermanos, creyendo que Pablo había fallecido por causa del apedreamiento, de la lapidación de la cual fue objeto, agarran el cuerpo de Pablo y lo llevan al límite de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Y cuando salieron los lagrimones a los primeros, ¡paz!, se pone de pie Pablo. Estaba muerto. Yo quiero que veamos la diferencia entre lo que era el cristianismo y lo que es hoy el cristianismo, hermano. ¿Qué sucedería si a nosotros nos dan una pedreada como la que le dieron a Pablo? Si con menos de una pedrada chillamos. Si con una mirada,
hermano, que nos hacen así un poco loca, ¿verdad? Hermano, ay, ay. ¿Qué hubiera sucedido si te hubieran caído 100 pedradas en la cabeza? ¿A qué le cayeron? A ver cuántas, más de 100 posiblemente, pero se levantó. Nosotros, una gripe, un mes sin venir al culto. ¿A aquel le cayeron más de 100 pedradas? Al momento estaba de pie. Y dice que todavía se regresa a la ciudad y sigue predicando la palabra del Señor. Mira qué calidad de gente cuando es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Mira qué tipo de gente, mi querido hermano y hermana. Amén. Si estamos rodeados de gente de corazón endurecido, no podemos ser vidrios, hermano, hermana. ¿Está escuchando? Si alguien te vuelve a ver, hermanos, aquí en la iglesia, ¿qué hay? Son hermanos de aquellos, de los que tiran piedra. Los hay, hermano. Si no estás fuerte en el Señor, si no estás gobernado o gobernada por el Señor, vas a agarrar carrera. Pero estos no eran de los que agarraban carrera. Estos no eran de los que tiraban, hermanos, la toalla. Estos no levantaban bandera blanca. No, lo apedrean por predicar la palabra. Lo dejan como muerto. Sus discípulos creen que están muertos. Hermanos, que Pablo está muerto, pero él se levanta y se va de regreso a la ciudad a seguir predicando. ¿Qué te parece, mi querido hermano y hermana? Ay, hermano, ¿sabe qué? 12 de aquellos que tuviéramos aquí. ¿Cuántos se apuntan? 12 de aquellos aquí en la iglesia del camino. 12 mujeres, pero de verdad, llenas del Espíritu Santo, no de feminismo, sino llenas del Espíritu Santo, 12 se convierten todos los pandilleros. Gracias, fue el único que dijo aleluya, hermano. ¿Me están escuchando, hermano, hermana? Aguerridos, fuertes, hermano, hermana. Este país diera vuelta. Este país cambiara. Se levantaran hombres que le fueran a decir a los políticos: usted tiene que hacer las cosas correctamente y con respaldo del Espíritu Santo de Dios, y decirle a los mareros: no vas a seguir haciendo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Este país cambia. Amén. Ahorita ni los virus de la gripe cambiamos, hermano. Hay que dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Y este hombre, hermano, termina de predicar en Listra después que lo apedrearon y toda la cosa, hermano, y dice que luego se va a otra ciudad a seguir predicando la palabra de Dios. La gente se estaba convirtiendo, hermanos, por montones, porque el respaldo del Espíritu Santo estaba, hermanos, con estos hombres entregados, consagrados, dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Eso es lo que estamos tratando de que se genere para el año 2019. Uno de los espíritus que yo quiero que caiga en la iglesia del camino es el espíritu de la desunidad. Ya, que caiga. Ya suficiente tiempo jugó con la iglesia ese espíritu inmundo que desune a los hijos y a las hijas de Dios. Ya bastante tiempo le dimos la victoria a esos espíritus inmundos que han mantenido separados a los hijos y a las hijas de Dios del verdadero amor fraternal, el amor ágape que Dios nos manda a tenernos los unos a los otros. Ya, digamos, ya. Yo le digo algo. Cuando yo dije salude a 5, hubo quien no se movió, hermano. ¿Cree usted que yo no lo vi? No se movieron, hermano. No les importa, no les interesa, mi querido hermano y hermana. Pero son siervas de Dios, siervos de Dios. Amén. Gracias a Dios que este año 2018 ya no va a tener otro culto de las 9 de la mañana de día domingo. Este es el último. Gracias a Dios, ¿verdad? Este está.
Esto está carnudo, hermano. Estos no son, ¿verdad? Comiditas de light, de bajas calorías. No. Aquí estamos con buenos churrascos de la palabra de Dios. Pero es eso lo que te va a volver fuerte. Es eso lo que nos va a hacer a todos fuertes. Amén. Va a predicar a otra ciudad, se convierte en un montonazo de gente y luego regresa a Listra donde lo apedrearon. ¿Y a qué regresó? Venga conmigo, mi querido hermano. Lástima que el tiempo se nos está agotando. Versículo 22, estamos en Hechos 14, 22. Mire a qué regresó Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe. Mire el apedreado. No volvió a Listra. Aquí vengo para a ver si me dan un masajito, porque mire cómo estoy demorado, cómo me dejaron la vez pasada que estuve en Listra. Mire, a ver si me dan un masajito. ¿Sabe qué volvió a Listra? A decirle a los hermanos que nada los detenga, varones. Mujeres, les dijo en Listra, que nadie los detenga, a darles ánimo, a confirmarlos en su fe. La iglesia estaba amenazada en aquel momento. La persecución se levantaba contra los hijos y las hijas de Dios en cualquier momento. Y este hombre de Dios, hermano, que está gobernado por el Espíritu Santo, viviendo un real y verdadero cristianismo, regresa a donde le apedrearon y lo dejaron casi muerto, hermano, o muerto y resucitó. A lo mejor resucitó y regresa y viene a decirle a los hermanos: ánimo, hermano, le veo su rostro un poco afligido, ánimo, varón. Regresó a animarlos, a fortalecerlos en su fe. Aquí no se necesita cuadrilla de destructores. ¿Están escuchando, hermanos y hermanas? Aquí no se necesitan cuadrillas de destructores. Aquí lo que se necesita es cuadrillas de edificadores. Amén. Así como estamos ahora, vemos a alguien que está afligido, tiene su carita afligida, llena de angustia. Empezamos con los pujeos. A saber en qué anda. En malos pasos debe de andar. A tijerear. Para eso sí somos súper buenos. Pablo no hacía eso. Pablo veía a alguien preocupado y le decía: hermano, he venido a darte ánimo. Ven, oremos juntos por un momento. No te vuelvas atrás. Cristo está contigo. El Señor está contigo. No renuncies a tu fe. A darle ánimos a los hermanos. Levanten la mano quienes han tirado malas miradas a otras hermanas. Aguanta. Sí, yo las he visto. Ya ves, por eso es que, hermano, por eso es que las cosas siguen iguales, porque no asumimos la responsabilidad, hermano. Amén. ¿Cuántos todavía, hermanos, seguimos siendo firmitas? A ver, levantemos la mano. No, si tengo 73 años de edad, hermano, no crea que por gusto he vivido. Todavía hay quien sopapea a la mujer. ¿Está escuchando? Pero le preguntan y dicen: siervo de Dios soy. Odian a los hermanos y a las hermanas, pero se presentan como seres angelicales. Mientras no reconozcamos que necesitamos una transformación, hermano mío, hermana mía, va a terminar el 2019. Y quién sabe si los cielos se le abrirán y si usted seguirá como cola y no llegó a cabeza. ¿Quién sabe? Amén. Tengo unos mensajitos por ahí, hermanos, por ahí. No sé si usted me dice: mire, pastor, a mí esos mensajes como el de ahora que me ponen todo nervioso, dígamelo y mañana le traigo su bombón. Mañana le voy a traer su marshmallow frito para que siga siendo el mismo cristiano mediocre, la misma cristiana mediocre que nunca mira la gloria de Dios. Se puede.
Ay, hermano, hermana, usted sí que, qué tremenda usted, hermana. Si mira, cuando usted ora, hermana, yo el otro día me le quedé viendo, hermana, cómo ora usted. Cuando, mire, fuego sale de usted. Mentira, hermano, ni humo sale. Pero se puede, sí se puede, hermano. Se puede venir a un púlpito a decirle a la gente que están súper bien, hermano, que no hay gente más maravillosa, pero no hay resultado. Y entonces, ¿de qué nos sirve? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Hermano, la peor cosa que un ser humano puede hacer es burlarse de sí mismo. No, hermanos, hay un mundo diferente. Es un mundo de poder de Dios. Hay un mundo de grandes obras de Dios. Hay un mundo, hermanos, que Dios quiere en que vivamos en él. Es ese mundo de la promesa. Es ese mundo de la promesa. Abriré mi buen tesoro, el cielo, para dejar caer la lluvia sobre tus tierras, que se vuelvan fértiles todo lo que hace las obras de tus manos. Hay otro mundo, mi querido hermano. Hay otro mundo, mi querida hermana. Posiblemente esta mañana el gran propósito de Dios es que abramos los ojos y que veamos que hay otro mundo. Y que en el que hemos estado en el 2018, aunque no ha sido malo, porque Dios en su misericordia no nos ha dejado tirados, no nos ha abandonado, pero que hay un mundo mucho mejor que el 2018 y que Dios te lo está poniendo en bandeja de oro. En bandeja de oro. Amén. ¿Se animan? A mí me gusta más, pastor, cuando usted dice que los jóvenes sacan el 10 en la PAE. No, hoy es contigo. Hoy es con vos, hermano. Estoy hablando en buen salvadoreño. Hoy es con usted, hermana. Hoy es conmigo. Yo también me tengo que meter en este asunto, ¿verdad? Yo también me tengo que meter. Quizás yo el primero que me tengo que meter en esto. ¿Para qué? Para que tengamos un 2019 que valga la pena, mi querido hermano y hermana, que valga la pena, donde al llegar el diciembre del 2019 estemos con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: Jehová me abrió su buen tesoro y ya no soy cola, ahora soy cabeza. Amén. Vamos a orar. Padre, Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.